Bien, y liberaron a la mujer que mató a su marido de 185 puñaladas. Y la pregunta que viene en este caso es, ¿se trata de una legítima defensa? En este caso, bueno, vamos a hablar de esto con Hernán Vega, él es abogado penalista. Bienvenido, Hernán. Bien, y nuestro compañero Gabriel Di Nicola, que tiene más información con respecto a esto. Fue una excarcelación extraordinaria, Chicho. Así es, lo resolvió hoy la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín, al entender que no había riesgos procesales, o sea que no había peligro de entorpecimiento de la investigación y tampoco de fuga. La mujer, Paola Córdoba, seguirá por el momento imputada de homicidio agravado por el vínculo. Lo importante de esta decisión de la Cámara de Apelación y Garantía de San Martín es que en sus votos los jueces entendieron que tanto la mujer como sus hijos durante un largo tiempo fueron víctimas de una sistemática violencia. Recordemos que la mujer había denunciado por lo menos 4 veces a su marido por violencia de género y familiares habían afirmado que la mujer fue obligada a prostituirse también por su marido. O sea que textualmente los jueces dijeron que esta tragedia se pudo haber evitado. Bien, estamos hablando de una mujer que mató con 185 puñaladas a su marido mientras él dormía. Y por eso viene esta pregunta, ¿no? Doctor, ¿es legítima defensa? ¿Se trata de legítima defensa? Bueno, habría que analizar. Yo creo que están en plena etapa investigativa, pero dadas las condiciones en las que lo comentan, podrían darse 2 escenarios. Uno es, legítima defensa, como bien decían, y otro, en mi opinión, que sería, que se haya producido el crimen en un estado de emoción violenta de la persona. Para que se produzca la legítima defensa tienen que concurrir algunos elementos. Claro, porque la situación aquí lo que se pone en duda es que en el momento, más allá de todos estos antecedentes que bien comenta Chicho, esta familia, esta mujer, estos hijos sufrían violencia por parte de este hombre, reiterada violencia durante 16 años, su hija de 18 años también la padecía, la obligaba a ejercer la prostitución, pero en el momento inmediato de los hechos el hombre estaba durmiendo. Claro, por eso, precisamente para que haya una emoción violenta tienen que darse 3 factores. Tiene que haber una agresión ilegítima, sí. Tiene que haber necesidad del medio racional utilizado. La legítima defensa. Claro, exactamente. Claro. Y además tiene que haber una falta de provocación suficiente, es decir, tiene que haber del otro lado alguien que lo provoque de manera tal que uno le permita reaccionar para defenderse, justamente. Claro. ¿No? Bueno, en este caso esas cuestiones no sucedieron. Claro, entonces. Quizá por ese lado me parece que encuadraría más por el lado de la emoción violenta, que además es otra figura que tiene escalas penales mucho menores, de 1 a 4 años, claro. Es excarcelable y estaría por demás el análisis de las cuestiones del peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación. El otro día una colega suya decía que cuando se trata de cuestiones de violencia de género, en realidad hablamos de una violencia sostenida, continua, que esto sucede siempre, que es lo mismo que, por ejemplo, en el caso de un secuestro, que es algo constante, que no se sufre violencia solamente en el momento en que ese hombre ejerce violencia física sobre la mujer y no en otro momento. Sí, esas cuestiones generalmente tienen continuidad en el tiempo, esa es la realidad. El hombre que es agresivo, generalmente es agresivo en forma permanente, salvo que suceda algún hecho de estas características o menor, esa es la realidad. Por eso están estas otras herramientas que se utilizan de poner perimetrales y otras cuestiones que protegen a la víctima en este caso, ¿no? Pero generalmente sí, se da cierta continuidad, digamos. La persona violenta tiene unas características que se encasilla directamente como violento, esa es la verdad. Acá, doctor, la Cámara fijó, además de conceder la excarcelación extraordinaria, ciertas reglas que la mujer deberá cumplir, la definió como reglas muy estrictas del lado de la defensa de Córdoba. Por ejemplo, tendrá que estar 30 días en un mismo hogar y hasta que una asesora de menores no dé el ok, el visto bueno, no podrá ver a sus hijos. ¿Es normal que esta decisión? Sí, yo es la primera vez que lo escucho, me parece interesante la medida, me parece acertada.
porque de alguna manera tendría que ver con algo alguna prueba que se tenga que sustanciar. Es decir, si dentro de las pautas de conducta que se otorgan o sea, que se imponen cuando se otorga una libertad de estas características, se impone la necesidad de concurrir cada 15 días al tribunal, estar a derecho, informar si uno pretende viajar al exterior o hacer cualquier cambio de domicilio. Pero en este caso parecería ser que los 30 días que fija la Cámara para que se queden en su domicilio debería tener que ver con alguna prueba que se va a producir y que su libertad no entorpezca la investigación, ¿no? Que se quede en su casa. Claro, claro, que no se mueva. Podría ser capaz una reconstrucción de los hechos, por eso no la dejan ir a la casa donde ocurrió todo, va a tener que estar en otro hogar durante 30 días. Podría ser eso, son medidas de protección de la investigación que insisto, yo es la primera vez que lo escucho, me parece interesante porque es una alternativa a cumplir la prisión, a cumplir el proceso en la casa, ¿no? ¿Y qué sucede, Chicho, con respecto a los hijos? Que hasta que textualmente dice que tendrá que estar durante 30 días en un mismo hogar, no puede ver a sus hijos hasta que la asesora de menores así lo determine de que no haya peligro para ellos y, bueno, no puede ir al lugar de los hechos. Claro, o sea, la asesora seguramente esperará una serie de estudios médicos para evaluar si ella puede estar con sus hijos, si no corren riesgos de que tenga otra crisis de emoción violenta, si en todo caso es un caso de emoción violenta, ¿no? Sí, son medidas estas que parece que están pendientes. Lo importante también, hay que señalar que el Código de la Provincia de Buenos Aires, digamos, las decisiones que toman los jueces, porque en este caso el juez le otorgó la libertad, pero al ser recurrida la medida por el fiscal y al tener efecto devolutivo, a diferencia de efecto suspensivo, es decir, tiene efecto devolutivo porque no se ejecuta la sentencia en ese momento. Por ejemplo, en causas que tramitan en la capital federal o en otros lados, el momento en que el juez de primera instancia otorga la libertad es inmediata. En este caso no, por más que sea recurrido la decisión. Pero en este caso no, porque tiene efecto precisamente devolutivo. ¿Qué hace? Interrumpe el ejercicio, digamos, de la decisión del juez hasta tanto sea revisado por la alzada. En este caso, la alzada confirma la decisión del juez y ahí se le da la libertad, se le otorga la libertad. Claro, esta excarcelación extraordinaria que se llama. Sí, es extraordinaria también porque se otorga, digamos, bajo ciertos parámetros y en situaciones particulares. Digamos, en este caso es un homicidio calificado por vínculo. No debería ser excarcelable, pero bueno, si se cumplen algunos factores como ha analizado la Cámara, sí se le puede otorgar. ¿Cuándo se da la emoción violenta? La emoción violenta en general tiene que ver con factores psíquicos de la cabeza, es decir, se tienen que reunir cuestiones como por ejemplo que la persona haya tenido un apagón de estos que se llama, una laguna, donde no se acuerde absolutamente nada de lo que pasó y haya actuado digamos, como consecuencia de un problema que tuvo psicológico, digamos. No considera estos, como es la legítima defensa, algunos factores muy puntuales que sí se establecen. Claro, esto que recién mencionaba usted. Claro, se va a analizar a partir del análisis que realizan expertos, digamos, psicólogos, psiquiatras y de esta mujer, claro. Sí, claro. Eso es lo que... El juez Carlos Armelo, que fue el juez que emitió el voto al que adhirieron sus colegas, estrictamente dijo: ha quedado evidenciado a mi entender que no solo la imputada Córdoba se encontraba sometida a una sistemática violencia de toda índole por parte de su esposo, sino que todo el grupo familiar padecía la irascibilidad de la víctima de estos hechos. O sea, que no solo fue víctima de la violencia Córdoba y su hija, sino también los otros integrantes de la familia. Claro, pues también estamos hablando de otros dos hijos más chiquitos que de hecho la hija de 18 años resguardó en una habitación al momento de ver a su madre acuchillar a su padre. Lo que quería preguntarle, doctor, con respecto a esto también es importante poder determinar qué es lo que determina el juzgado, vale la redundancia en este caso, porque si no, hay otras voces que dicen, bueno, como el Estado estuvo ausente, porque sin lugar a duda estuvo ausente el Estado, esta mujer denunció por lo menos cuatro veces a este hombre que ejercía violencia sobre ella y sobre su familia durante 16 años, igualmente seguían viviendo bajo el mismo techo y no se había hecho nada al respecto. Ella termina haciendo justicia por mano propia.
Sí, es raro porque, digamos, en el ámbito del Estado sí hay herramientas como para protegerse. Hay fiscalías especializadas en violencia de género y todo que realmente actúan rápido, pero bueno, no sé qué habrá pasado en este caso que, bueno, si no se habrá denunciado o no habrán utilizado estas herramientas como las que yo mencionaba anterior, perimetrales, digamos, prohibición de acercamiento y otros factores que seguramente hubieran impedido Claro. y hubieran evitado este desenlace tan trágico, ¿no? Este caso va a terminar en un juicio por jurados. Bueno, depende de si eligen o no la defensa. Porque va a ser optar clave, por ¿no? esa Para opción. el Claro, futuro que es lo, de que es esta lo que, mujer. claro, que es lo que uno supone, ¿no? Que puede llegar a suceder. Sí, seguramente. Tienen se esa utilizan. posibilidad. En la provincia de Buenos Aires, recordemos que tienen esa Esta clase posibilidad, de ¿no? delitos. Claro. Sí, esta posibilidad y digamos, en la medida que haya sensibilización social en el tema, quizá el defensor opte también por un juicio por jurados, ¿no? Porque es realmente un tema muy sensible, pareciera que la mujer se protegió, pero bueno, hubo 185 puñaladas, ¿no? Claro, por eso hay dos cuestiones. Una, la cantidad de puñaladas, que no es un hecho menor, y otra de las cuestiones es que el hombre estaba durmiendo. Sí. Esa es otra de las cuestiones. Ahora, Chicho, ¿qué se sabe, qué se conoce? Porque este punto también, la ausencia del Estado, esto que hablábamos recién, es fundamental también, ¿no? Para aprender, para saber cuáles fueron los pasos que llevó adelante esta mujer y en dónde falló el Estado, dónde fue que no Sí, le dio respuesta. Como decís, Eleonora, eso se está investigando para ver si hubo alguna responsabilidad, si alguien no omitió investigar las denuncias que Córdoba hizo, si no le dieron el tratamiento adecuado. O sea, eso es algo que está en plena etapa investigativa desde el momento del homicidio, que fue el 9 de marzo pasado, o sea, el 9 de este mes. Así que eso se determinará en los próximos días, qué responsabilidad hay en las personas que recibieron las denuncias de Córdoba y no hicieron nada al respecto. ¿Qué pasó con su hija de 18 años? Ella fue excarcelada el viernes pasado, fue excarcelada y continuará siendo investigada, pero ella recuperó antes la libertad. Ya recuperó la libertad y El ella... mismo viernes. Igual no podrá ver a su madre, por lo menos hasta que una asesora así lo disponga. ¿Pero no enfrenta ninguna acusación? No, ella sigue siendo investigada, no fue todavía Sí. sobreseída, fue excarcelada. Claro, Así que todavía claro. tiene los mismos cargos por los que estaba detenida. ¿Usted, doctor, coincide con esto que le decía que en un caso como este se podría llegar a asemejar a un caso de un secuestro de una persona que no puede maniobrar o en realidad actuar en su propia voluntad porque está siendo vulnerada justamente por un hecho de violencia? En este caso estamos hablando de su marido. Sí, digamos, los secuestros tienen otras características, ¿no? Son sustancialmente más graves también, digamos, no es simplemente retener a una persona en una casa y impedirle que salga y demás, tienen que darse algunas otras cuestiones como son las del caso también de los extorsivos, digamos, tiene que haber también un motivo por el cual uno lo secuestra, digamos, tiene que haber algún factor, pero pareciera ser que esto era una situación que venía viviendo hace un montón de tiempo, que era, como bien decías, reiterada, digamos que era sistemática y era quizá un ámbito de convivencia al cual estaban acostumbrados. O sea, no necesariamente porque estaban en la casa se tiene que considerar